Bien, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por llenar este salón en este hotel. Se agradece la asistencia, aunque es comprensible teniendo a los tres ponentes que nos van a acompañar esta tarde. Muchísimas gracias. Hace año y medio Monseñor Schneider estuvo también aquí en este mismo salón, estuvo también haciendo un viaje por España y también tuvo actos compartiéndolos con don Alberto Bárcena, compartiéndolos con don Gabriel Calvo Zarraute. Un año y medio después, la lucha continúa, todos seguimos en la trinchera del combate por Cristo Rey, todos seguimos en el mismo frente y son muchos los que se animan a combatir, los que tienen claro que la vida es lucha y se comprometen como nunca para darse con generosidad. La situación de la Iglesia nos preocupa a todos. Yo creo que todos aquí presentes, católicos, nos preocupa ver lo que se dice desde Roma, lo que se dice desde los obispados, lo que se dice desde iglesias, etcétera, etcétera. Porque se dice mucho últimamente que en la Iglesia caben todos, pero les falta apuntillar, les falta continuar que caben todos los enemigos de la fe. Porque a los católicos cada vez se les persigue más. Yo creo que no es necesario que ponga aquí ejemplos, porque todos ustedes sabrán muchos de ellos. Se persigue a quien quiere seguir siendo fiel a Jesucristo y a quien tiene claro que la vida está para cumplir los 10 mandamientos e ir al cielo una vez hayamos muerto, así de sencillo, ¿no? Pues esto parece que molesta y es curioso que moleste precisamente a los que tendrían que proclamar esa verdad. Hoy presentamos el libro Credo, un catecismo escrito por Monseñor Athanasius Schneider, que tiene claro su misión de proclamar la doctrina de siempre frente a aquellos que están en la destrucción de la Iglesia, en la demolición de la fe, en favorecer la apostasía generalizada. Monseñor Schneider alza la voz ejerciendo el mandato que tiene como obispo y recuerda la doctrina de siempre, la doctrina que no cambia, la doctrina que hoy parece que ha caído en el olvido o se combate contra ella. Y tiene claro esa frase que han repetido muchos, que repetía también Monseñor Lefebvre, que nuestro futuro es nuestro pasado, que no hay nada por inventar, que se ha evangelizado el mundo y ese método funcionó. Entonces, dejemos ya de hablar de nuevas evangelizaciones, de nuevos métodos, porque no están los métodos por inventar, sino por recuperar. Y precisamente esa soberbia de haberse negado, haber pisado el legado de tantos antepasados, de tantos santos, de tantos obispos, de tantos sacerdotes, es lo que nos hace encontrarnos en esta situación de crisis. Quería leer una parte muy pequeña del prólogo del cardenal Sala, que encontrarán todos ustedes en el libro, que dice, al hablar del catecismo: este catecismo es una fiel, profunda y actualizada exposición de la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Pero de qué surge este catecismo, como ahora nos contará Monseñor? Él responde al decir: me veo obligado a responder a las peticiones de tantos hijos e hijas de la Iglesia, que están perplejos ante la extendida confusión doctrinal en la Iglesia de nuestros días. Pues frente a esa confusión, Monseñor Schneider recuerda cómo nos dijo nuestro Señor que había que hablar. Él dijo: que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás del maligno viene. Entonces, decirles que para nosotros editar este libro, esta edición en español del Catecismo Credo, Compendio de la Fe Católica, es un auténtico honor, pero que lo hemos llevado también como un deber por favorecer, por ayudar a propagar esa verdad inmutable que es la del Evangelio y que verán recogido en el Catecismo. Entonces, bueno, yo ya me voy a callar porque vamos a dar paso a los tres ponentes y les voy a indicar brevemente cómo va a ser el acto. Introducirá el padre Gabriel Calvo, seguido de don Alberto. Posteriormente hablará Monseñor y pasaremos a un turno de preguntas
unas 6, 7, 8 preguntas en las que Monseñor podrá respondernos con la claridad y la calidad que le caracterizan. Decirles por último que el viaje de Monseñor, ayer estuvimos en Barcelona, mañana estamos en Madrid, el viernes estamos en Valladolid, ha supuesto numerosos gastos, así como la edición del libro. Por ello, apelo en primer lugar a que salgan con el libro para ustedes, porque es importante y nosotros formarnos, pero también para regalar, para tantas personas que buscan la verdad, pero por lo que sea no pueden encontrarla. Pues seamos nosotros instrumento para que ellos tengan acceso a la verdad. Entonces, colaboremos y hagamos ese apostolado de las buenas lecturas. Y en segundo lugar, quien quiera dejar un donativo a la salida, se lo agradecemos profundamente, así como hacerse socio de la Asociación Cultural Luz de Trento para que podamos continuar con estas y tantas actividades. Así que ya me voy a sentar y voy a dar con un muy fuerte aplauso al padre Gabriel Calvo Zarraute la palabra. Os lo digo a vosotros, pero también me lo digo a mí en primer lugar. No seamos superficiales y no seamos frívolos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el acto al que estamos asistiendo es un hecho histórico, no es simplemente un obispo como Dios manda, que ha escrito un libro. Por eso os digo, no seamos superficiales ni seamos en ese sentido frívolos. Estamos asistiendo a un hecho histórico. ¿Por qué? Porque este libro va a pasar a la historia. Sed conscientes de ello. Este libro va a pasar a la historia. El Concilio de Trento es el que establece, el que implanta la catequesis parroquial, la formación catequética en las parroquias. Hasta entonces no había propiamente esa formación específica en las parroquias, simplemente se transmitía en las familias de generación en generación. Así que a raíz de esa implantación de la catequesis por Trento, va a empezar en la Iglesia también una historia de los catecismos, Os digo este recorrido histórico que voy a trazar ahora, para que seamos todavía más conscientes de la importancia del catecismo de Monseñor Schneider, que hoy nos congrega. A los 3 años de concluir el Concilio de Trento, el Papa San Pío V promulga el primer catecismo universal de toda la Iglesia, para toda la Iglesia. Antes había habido breves catecismos regionales, nacionales, pero el primer catecismo universal es ese de San Pío V, insisto, y no lo digo por decir, retened el dato, a los 3 años de finalizar Trento, el catecismo romano, o catecismo del Concilio de Trento, o catecismo de San Pío V, llamadlo como queráis, es lo mismo. También se lo conoce como el catecismo para párrocos, o de párrocos, porque iba especialmente dedicado a ellos, para que a través de ese catecismo los párrocos se alimentaran y lo transmitieran a los fieles a través de la predicación. Catecismos famosos: San Pedro Canisio en Alemania, jesuita, un catecismo que se utilizó desde 1555, todavía no había terminado el Concilio de Trento, 1555 hasta prácticamente el Concilio Vaticano II. Y recordad una cosa, fue ese catecismo de San Pedro Canisio y fueron los colegios sembrados por los jesuitas en Alemania como una especie de muralla los que detuvieron el protestantismo en Alemania, y a partir de esa línea que puede trazarse con los colegios que fueron fundando los jesuitas y con ese catecismo de San Pedro Canisio, vemos como hay una mitad de Alemania católica, otra mitad de Alemania protestante. ¿Qué os voy a contar de España? Si hay alguna nación que tenga una tradición catequética por excelencia, somos nosotros, no porque seamos más santos, más sabios, más guapos,
sino porque América, la evangelización de América, hizo que los misioneros empezaran a publicar en distintas lenguas indígenas toda una serie de catecismos para evangelizar a los indios. San Roberto Melarmino, San Antonio María Claret, el jesuita José de Acosta hace un catecismo para Perú en el Tercer Concilio de Lima, año 1583. Conocéis también el Catecismo Mayor de San Pío X de 1905. Estos catecismos han forjado y han formado la fe de generaciones durante siglos. Durante siglos. Prácticamente, insisto, todos han tenido un uso cotidiano y normal hasta el Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, es cierto que en muchas ocasiones hablamos de la crisis y la descomposición de la liturgia a raíz del Vaticano II, pero no nos paramos muchas veces a considerar que también hubo una destrucción de la catequesis y que todos estos catecismos, especialmente para nosotros, para nuestros abuelos o nuestros padres, el tan conocido de Astete y Ripalda, pues se sustituyó por lo que tenemos hoy en día, queridos. Y los catecismos modernos de hoy en día son pinta, recorta, colorea. Y la gente no aprende nada de la fe, no aprende nada de la fe. Luego, por eso quiero que seamos conscientes de que este catecismo de Monseñor Schneider está llamado a fortalecer y a formar en la fe durante mucho tiempo a muchas generaciones de católicos. Concluyo. ¿Por qué escribe Monseñor este catecismo? Monseñor, yo le puedo decir como español, como modesto conocedor de la Iglesia en España, que muy pocos obispos en España tienen este poder de convocatoria que tiene usted. ¿Por qué ha escrito Monseñor Schneider este catecismo? Lo voy a explicar con la ley de la Iglesia, o con el derecho canónico por el que debe o debería regirse la Iglesia. El canon 763 dice: los obispos tienen derecho a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar. Importante. 763, canon. Los obispos tienen derecho a predicar la palabra de Dios en cualquier lugar. Y es un ejercicio de la predicación de la palabra de Dios en grado sumo esta obra que ha compuesto Monseñor Schneider, que a medida que la estudiamos, a medida que la leemos, no solamente estamos saboreando, no solamente nos estamos nutriendo de la fe de siempre, de la fe católica, sino que también nos estamos nutriendo de esa fe católica que nos llega a través de la predicación escrita de Monseñor Schneider. Canon 762. Hay absoluto derecho a exigir. Fijaros el lenguaje. Es un lenguaje contundente. Hay absoluto derecho a exigir de labios de los sacerdotes, los ministros sagrados, la palabra de Dios. Tenéis derecho a exigir de los sacerdotes y de los obispos, con la plenitud del sacramento del orden, a exigir la palabra de vida, la palabra divina, no las palabras humanas que puede pronunciar cualquier personaje de la ONU. Canon 773. Es un deber propio y grave, sobre todo de los pastores de almas, cuidar la catequesis del pueblo cristiano. Y como pastor de almas, cuya misión no está constreñida, no está encerrada en los límites geográficos de su diócesis, sino que abarca a la totalidad de la Iglesia, por eso también escribe esta obra, Monseñor Schneider. Es un deber propio y grave, sobre todo de los pastores de almas, cuidar la catequesis del pueblo cristiano, para que la fe de los fieles, mediante la enseñanza de la doctrina y la práctica de la vida cristiana, se haga real. Y por último,
Canon 386. Porque aquí yo siento, monseñor, dinamitarle su humildad, pero aquí hay un vivo retrato de usted. Canon 386, parágrafo 1. El obispo debe enseñar y explicar a los fieles las verdades de fe que han de creerse y vivirse, predicando personalmente con frecuencia. Cuide las prescripciones sobre el ministerio de la enseñanza y la enseñanza del catecismo, de manera que se enseñe la totalidad de la doctrina cristiana. Y termina diciendo, para el obispo, defienda con fortaleza, de la manera más conveniente, la integridad y la unidad de la fe. En 1992 se promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso os decía antes lo de las fechas. En el siglo XVI, que había más dificultad a la hora de publicar libros, se publica el Catecismo a los 3 años de terminar el Concilio de Trento. El Catecismo de la Iglesia Católica actual se publica casi a los 30 años de acabar el Concilio Vaticano II. Ese catecismo, promulgado por el Papa Juan Pablo en 1992, la obra de Monseñor Schneider, yo humildemente considero que lo ha perfeccionado, Lo ha perfeccionado pedagógicamente y lo ha perfeccionado también a nivel terminológico, conceptualmente. Durante la Edad Media, el manual con el que se aprendía teología eran las famosas sentencias de Pedro Lombardo. Cuando Santo Tomás de Aquino escribe la Suma Teológica, lo hace para perfeccionar esa otra obra de Pedro Lombardo, las sentencias, porque tenía lagunas a la hora de exponer las verdades de la fe. No porque tuviera errores, sino porque era muy confusa y muy pesada. Yo pienso que en ese sentido Monseñor Schneider ha perfeccionado el Catecismo de Juan Pablo II para que cualquier persona, sin necesidad de tener una formación filosófica o teológica previa, como es el caso de la inmensa mayoría de vosotros, porque tampoco tenéis obligación de tenerla, pueda de tal forma conocer las verdades de la fe en su profundidad, conocer sus motivos, su lógica y su explicación. Así que, Monseñor Schneider, le agradezco de todo corazón esta obra que acaba de regalarnos y os pido a todos que la sepamos aprovechar para que durante generaciones siga siendo el texto de referencia para la transmisión de la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes. Muchísimas gracias, consejero. Aparte de la gran obra realizada por Monseñor Schneider, también quiero destacar que aparece providencialmente en un momento sumamente oportuno. Bueno, si hubiera aparecido hace unos años, tampoco hubiera estado mal, pero la situación ya requiere una claridad que nos es hurtada con frecuencia dentro de la Iglesia. Y es un problema también intraeclesial. Por supuesto, aquella dictadura del relativismo que denunciaba el cardenal Ratzinger muy poco antes de convertirse en Benedicto XVI ya era una verdad absolutamente palpable. Pero es que a día de hoy esa dictadura del relativismo se ha impuesto ya cuando él la denuncia. Estaba en la Iglesia porque habla del pensamiento de los cristianos, que ha sido zarandeado por distintas corrientes de doctrina, pero esa dictadura ha ido a más. El propio Benedicto XVI, que hablaba así en 2005, de esa dictadura del relativismo, denunciando que a quien tenía una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplicaba la etiqueta de fundamentalismo. Era descalificado.
Pero es que unos años más tarde, siendo ya Papa emérito, el discurso cambia. En su biografía autorizada, en el epílogo de esa biografía, Benedicto XVI, Una vida, lo que él dice es que lo que se ha impuesto ya es una tiranía de pensamientos supuestamente humanistas que realmente están desarmando por completo la fe de la Iglesia. El gran problema, dice él, del ministerio petrino es la imposición de esa dictadura. Se va consolidando, dice más o menos, se van consolidando una serie de dogmas anticristianos que aquel que no profese queda excluido del consenso social básico. A esto le acaba llamando credo del anticristo. Pone solo algunos ejemplos. Dice, hace unos años simplemente hablar del matrimonio homosexual había sido considerado absurdo. Hoy es muy difícil enfrentarse contra esto porque quedaría uno excluido de ese consenso social. Por el ejemplo del aborto, la producción de seres humanos en laboratorio, una serie de dogmas, hoy en día inatacables, que han ido haciendo que muchos pastores de la Iglesia guarden silencio en relación con estos temas. Por supuesto, pienso que todos ellos tendrán las ideas claras y saben dónde está la verdad. Pero muchas veces estos temas se esquivan. Y en su conjunto, ese credo del anticristo acaba diciendo Benedicto XVI: es lógico que inspire miedo, y lo repite, miedo ante ese poder intelectual del anticristo. Sería necesario la oración de toda una diócesis, de la Iglesia entera, añade, para combatirlo, para hacerle frente. Hay ya desde mucho antes de esto, en Veritatis Splendor lo leemos, un pretendido conflicto entre libertad y ley. La libertad humana, dice la encíclica, podría crear los valores y gozaría de una primacía sobre la verdad. La verdad misma sería una creación de la libertad. Es decir, la contradicción del Evangelio, que aquí un presidente del gobierno, que todos recordamos, llevó a cabo. La verdad os hará libre, nos dice el Evangelio. El presidente Zapatero nos dice lo contrario: la libertad os hará verdaderos, ciñéndose perfectamente a lo que Veritatis Splendor decía: la libertad creará los valores. Y esto es lo que hoy en día se ha ido imponiendo. En Centésimos Annus, Juan Pablo II también decía que quien se adhiere con firmeza a la verdad ya no es fiable desde un punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Todo esto ha ido minando, ha ido constituyendo ese silencio incluso eclesial, muchas veces que entra dentro de lo que podríamos considerar la corrección política, que es una mordaza que en realidad nos impide hablar con libertad, proclamar la verdad, en definitiva. Es ese consenso social básico el que no quiere violar nadie. Y el resultado ha sido que católicos bien formados a día de hoy han ido perdiendo, lo hablábamos ahora justo antes de empezar, el concepto de pecado, que poco se habla del pecado, y con esto se hace una dejación, por supuesto el clero, pero los laicos también lo hacemos. Se hace una dejación de la obligación de buscar el bien común, porque el bien común espiritual es el superior, y no ayudamos nada, todo lo contrario, a nuestro prójimo cuando silenciamos la existencia del pecado. Esto yo he impartido doctrina social de la Iglesia, y alguna vez un alumno que dejó la carrera de medicina en sexto para irse al seminario me dijo que le había parecido todo muy bien en la asignatura, pero que echaba de menos que habláramos del pecado. Y verdaderamente en el manual se analizan todas las cuestiones
que puede abordar la doctrina social de la Iglesia, que es casi todo, pero del pecado se habla poco. Y hoy en día, incluso a nivel eclesial, insisto, los pastores hablan del pecado bastante poco. Y con esto ponen en riesgo la salvación eterna de quienes les están oyendo, quienes les siguen. Siendo así que a eso hemos venido, principalmente a este mundo. El negocio principal del ser humano es unirse con Dios, que para eso ha sido creado, a su imagen y semejanza. No hablamos con claridad, no decimos las cosas como son, aunque las sepamos, aunque las pensemos, por temor a que se nos tache de esa o con esa etiqueta de fundamentalistas que denunciaba Ratzinger cuando hablaba de la dictadura del relativismo. Hoy podemos llegar a ver ejemplos como en una parroquia aquí en Madrid el sacerdote nos insta a pedir perdón, también lo hemos comentado antes, por nuestras actitudes negativas, esquivando precisamente el concepto de pecado, que parece que a él le suena excesivamente duro. Hay sacerdotes también en esta diócesis que han llegado a consagrar rosquillas y bollos en su parroquia, alegando que la feligresa que se los había entregado había llevado a cabo un hecho de tal generosidad que bien merecía que se consagrara aquello. Es el mismo sacerdote, estoy hablando naturalmente de San Carlos Borromeo, que ya no es parroquia, en vista de todo esto, que también ha dicho que no se puede divinizar la materia y que por tanto daba lo mismo consagrar rosquillas que cualquier otra cosa. Bueno, dice disparates mayores también, pero esto es relativismo en un grado sumo. Es poner en cuestión nada menos que la presencia real de Cristo y la forma de realizar esa transformación del pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Si esto ocurre y al sacerdote en cuestión no se le llama al orden, porque claro, ahí viene una parte que es todavía más grave. Este señor sigue estando ahí, ya no es párroco, pero es el capellán mayor de ese centro asistencial de San Carlos Borromeo. No podemos seguir dejándonos llevar por estas corrientes de doctrina de todo tipo que han ido deshaciendo la fe del pueblo de Dios. Hay que plantarse, y ante esto creo que va a ser de gran utilidad el libro de Monseñor, porque en él vamos a encontrar respuesta a cualquier duda que se nos presente o que nos presenten. Está la cuestión de los artículos del credo, pero es que ¿en qué creemos? Vamos a tener claro en qué estamos creyendo cuando rezamos el credo, qué es lo que queremos decir, qué es lo que reconocemos como verdad. Los sacramentos, la liturgia, los dogmas, todo esto está recogido en el libro. Por tanto, creo que es un uso muy sencillo, porque habla con una claridad meridiana. Efectivamente, como decía el padre Carlos Arraute hace unos minutos, es que no hay que saber tampoco teología para entender lo que nos está diciendo. Con una formación básica se entiende. Y esto, como digo, puede que salve, estoy seguro de que salvará a muchas almas huérfanas de asistencia por parte de quienes deberían prestársela. Y con esto, pues, no quiero agotar más el tiempo porque tiene que hablar el autor, que es lo interesante. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos y hermanas, el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, no fue a decir verdad ni idea mía, ni iniciativa mía. Me vi obligado a hacerlo a petición de valientes fieles laicos, católicos, padres de familia. Era una especie, como no se dice hoy, método sinodal, pero con un efecto útil y católico. La idea surgió de los fieles, dirigida a quienes
en la Iglesia tienen la sagrada y seria tarea de ser maestros de la fe, es decir, los obispos, en este caso a mí. Gracias a la insistencia de buenos fieles laicos, acepté emprender un trabajo tan exigente y responsable. Esto me recuerda las palabras de un padre de la Iglesia del siglo IV, San Cesario de Arles V, quien decía que cuando un ternero tiene hambre, va a buscar leche a la vaca, su madre, pero la vaca no lo da enseguida. Parece como si lo estuviera reteniendo. ¿Y qué hace el ternero? Golpea con la nariz la ubre de la vaca para que salga la leche. Es una imagen hermosa. De la misma manera debéis estar con los obispos, pastores, los fieles. Dijo este santo: llamad siempre a sus puertas, en sus corazones, para que os den la leche de la sana doctrina, la leche de la gracia, de la dirección. Así las palabras de San Cesario de Arles, un obispo. Un obispo católico está obligado a cumplir su juramento público que él hizo en el rito de la ordenación episcopal, que dice, juramento de mantener el depósito de la fe íntegro e incorruptible, tal como fue transmitido por los apóstoles y profesado por la Iglesia en todas partes y en todo tiempo. Esto es aún válido. Todos los obispos que son ordenados hoy hicieron este juramento público de mantener el depósito de la fe íntegro, incorruptible. Al preparar este texto del compendio, mi objetivo fueron principalmente los pequeños de Dios, es decir, católicos fieles que tienen hambre del pan de la doctrina correcta. Por lo tanto, en obediencia al deber que me ha sido confiado hacia ellos en mi consagración episcopal, de predicar la verdad a tiempo y a destiempo, publiqué este compendio. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica, del Papa Juan Pablo II, fue publicado hace más de 30 años y el catecismo de San Pío X hace más de 100 años. El catecismo de la Iglesia Católica está escrito en forma de tratado teológico y en algunos lugares en una especie de estilo académico. Mientras tanto, han surgido hoy varios nuevos temas de actualidad que no se tienen en cuenta en el catecismo de Juan Pablo II, como por ejemplo la ideología de género, el transhumanismo, el culto así renovado a las antiguas deidades paganas, como la Pachamama, etc. Ciertos temas también están ausentes en el catecismo de la Iglesia Católica, como la masonería, el fenómeno del pentecostalismo y las sectas y otras cosas. Además, el catecismo de la Iglesia Católica contiene ciertas
formulaciones algunas doctrinales ambiguas que deberían aclararse a la luz de la perenne tradición de la Iglesia. El plan del compendio es el tradicional, que se encuentra en la mayoría de los catecismos. El libro credo tiene 3 partes. Primero, cómo creemos, lex credendi. Luego, cómo vivimos, lex vivendi. Y finalmente, cómo oramos, lex orandi. Al final del libro hay algunas ilustraciones subtituladas que representan el altar católico tradicional, como debería ser un altar, y las vestimentas litúrgicas sacerdotales tradicionales. Además, encontramos en la conclusión del libro una pequeña recopilación de las oraciones más importantes. La fe católica es más grande. Ella precede y transciende a los singulares papas y obispos. Porque son los papas, los obispos, los primeros que deben obedecer ejemplarmente la fe y transmitirla en su integridad a los fieles. La fe católica pertenece a todos los tiempos, a todos los lugares, a todas las generaciones de católicos, comenzando por los apóstoles y pasando por todos los padres y doctores de la Iglesia y todos los santos que conocemos. ¿Qué deberían hacer los verdaderos católicos si son confundidos o perseguidos, incluso dentro de la Iglesia? San Vicente de Lerins, padre de la Iglesia del siglo V, dio una guía útil a este respecto cuando dijo, cito, si un nuevo contagio busca infectar no solo a una parte insignificante de la Iglesia, sino a toda la Iglesia, entonces dependerá de usted conservar la tradición. Debéis consultar y las doctrinas de la tradición, es decir, aquellos que aunque vivieron en diferentes tiempos y lugares, pero que continúan en la tradición inmutable de la fe única de la Iglesia Católica, quien fueron autoridades en el pasado, reconocidas, aprobadas. En todo caso, debéis asegurarse de que haya sido esta doctrina de la tradición siempre sostenida, escrita, enseñada, no solo por una autoridad o dos, sino por todas las autoridades de la Iglesia Católica inmutablemente, por igual, con consentimiento, con perseverancia. Así las palabras de San Vicente de Lerins. Durante la presentación de este libro Credo en Roma, el 26 de octubre pasado, el cardenal Robert Sara pronunció las siguientes luminosas palabras caracterizando el excepcional estado de crisis que atraviesa la Iglesia hoy. Cito, de hecho, hoy reina una verdadera
verdadera cacofonía en la enseñanza de los pastores, de los obispos y sacerdotes. Parecen contradecirse entre sí. Cada uno impone su opinión personal como si fuera una certeza o una doctrina perenne. El resultado es confusión, ambigüedad y apostasía. Gran desorientación, profunda perplejidad e incertidumbres devastadoras han sido inoculadas en las almas de muchos fieles. En ausencia de luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal. Por eso es urgente constatar una vez más que la fe es una luz, porque una vez que se apaga la llama de la fe, todas las demás luces comienzan a apagarse. De hecho, la luz de la fe católica es única porque es capaz de iluminar todos los aspectos de la existencia humana. La doctrina de la Iglesia permanece sin cambios, inmutable. La Iglesia, como continuación y extensión de Cristo en el mundo, no está en crisis. Somos nosotros, sus hijos pecadores, los que estamos en crisis. Debemos siempre saber las palabras de Cristo: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Así las palabras del cardenal Sala. Quería resaltar también el papel insustituible que desempeñan las madres en la transmisión de la fe católica a sus hijos. Una madre católica debería ser la primera catequista de su hijo. La tarea de la maternidad y de la paternidad consiste no solo en la transmisión de la vida, en el nacimiento de los hijos, sino al mismo tiempo en la educación de los hijos. Y la primera y más importante educación es la educación en la fe católica. Hablamos de lengua materna, lo que significa que el niño aprende primero la lengua de su madre. Cuanto más importante y al mismo tiempo hermoso es que el niño aprenda primero de su madre la lengua materna sobrenatural, es decir, la lengua de la fe católica. Ya la llamada de San Pablo a Timoteo dice: te mando delante de Dios y de Jesucristo, que dio testimonio bajo Poncio Pilato, guarda lo que te ha sido confiado, evitando las palabras vanas, profanas, novedades, que algunos profesan y así se han apartado de la fe. En la carta a Timoteo. El depósito de la fe sigue siendo un don divino sobrenatural. Hoy la crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase.
Cito el cardenal Sara. La crisis del magisterio. Ciertamente el auténtico magisterio de la Iglesia, como función sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, ejercido y guiado invisiblemente por el Espíritu Santo, no puede estar en crisis. El auténtico magisterio. La voz y la acción del Espíritu Santo son constantes y la verdad a la que nos conduce es firme e inmutable. Lex credendi y lex orandi han caminado de la mano y se han nutrido mutuamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Así las palabras del cardenal Robert Sara. Juan Donoso Cortés, el gran apologista católico español del siglo XIX, observó, cito, el día en que la sociedad, poniendo en olvido sus decisiones doctrinales de la Iglesia, ha preguntado qué cosa es la verdad, qué cosa es el error, a la prensa, a la tribuna, a los periodistas y a las asambleas. En este día, el error y la verdad se han confundido en todos los entendimientos. La sociedad ha entrado en la región de las sombras y ha caído bajo el imperio de las ficciones, sintiendo por una parte en sí misma una necesidad imperiosa de someterse a la verdad y de sustraerse al error, y siéndole imposible por otra averiguar qué cosa es el error y qué cosa es la verdad, ha formado un catálogo de verdades convencionales y arbitrarias y otro de soñados errores, y ha dicho: adoraré las primeras y condenaré los segundos, ignorando tan grande es su ceguedad, que adorando a las unas y condenando a los otros, ni condena ni adora nada, o que si condena y si adora algo, se adora y se condena a sí misma. Así, Juan Donoso Cortés, en sus ensayos sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. San John Henry Newman dijo: un conocimiento sólido, preciso y completo de la teología católica es la mejor arma, después de una buena vida, en la controversia. Cualquier niño bien educado en el catecismo, sin quererlo, es un verdadero misionero. ¿Y por qué? Porque el mundo está lleno de dudas, incertidumbres y doctrinas inconsistentes. Al contrario, fuera de la Iglesia Católica no se puede encontrar una idea clara y coherente de la verdad revelada. La coherencia y la integridad son un argumento convincente para que un sistema sea verdadero. Así, John Henry Newman. Hilaire Belloc ya presentó en 1938 un análisis casi profético de la situación actual, afirmando: el ataque moderno contra la Iglesia Católica, el más universal que ha sufrido desde su fundación, ha progresado hasta ahora de tal manera que este ataque ya ha producido formas sociales, intelectuales y morales que combinadas le dan sabor de una religión.
Pero hoy la razón es criticada en todas partes. El antiguo proceso de convencer mediante argumentos y pruebas es reemplazado por afirmaciones reiteradas, sin argumentos. Y casi todos los términos que solían glorificar la razón ahora contienen una atmósfera de desprecio. En ausencia de la razón, la autoridad política legítima, basada en la simple fuerza, es ilimitada. Y la razón se convierte así en víctima porque la humanidad misma es lo que el ataque moderno destruye en su falsa religión de la humanidad, siendo la razón el logro supremo del hombre y al mismo tiempo su marca distintiva. Los anarquistas marchan contra la razón como su principal enemigo y los fieles seremos una pequeña isla perseguida y olvidada en medio de la humanidad, o podremos levantar al final de la lucha el viejo grito de guerra: Christus vincit. Finalmente, esta consideración está muy importante y quizás decisiva, es decir, aunque la fuerza social del catolicismo, ciertamente en números y también en la mayoría de los demás factores, está en declive en todo el mundo, la cuestión entre el catolicismo y el paganismo, completamente renovado, es de nuevo actual. Es decir, el nuevo paganismo significa la destrucción de toda tradición, la ruptura con nuestra herencia. Y este antagonismo de catolicismo verdadero y paganismo nuevo está hoy claramente marcada. Palabras de Hilaire Belloc, escritos en 1938. En primer lugar, la fe católica tradicional debe transmitirse en las familias, de padres a hijos, de forma muy clara, sencilla y fácil de recordar. Conviene también transmitir a los niños y a los jóvenes los numerosos y fascinantes ejemplos de la vida de los santos, en particular de los mártires. Sería entonces útil crear grupos para estudiar el catecismo, la apologética católica. Igualmente importantes y eficaces son las peregrinaciones comunes de los jóvenes y las familias, donde se cultivan la fe católica y la liturgia en su claridad y belleza tradicional inmutable. Hoy tenemos signos innegables, también, gracias a Dios, de renovación en la Iglesia, en particular el amor desbordante y sobrenaturalmente inspirado de muchos jóvenes y familias por la fe católica tradicional, clara e inequívoca. Todo ello vinculado a un fuerte apego también a la liturgia tradicional de la Santa Misa, a pesar de los recientes intentos por parte de las autoridades eclesiásticas de impedir la celebración de esta liturgia venerable, milenaria. La fe y la liturgia tradicionales ejercen sobre las almas una atracción operada por Dios, y que la actual burocracia eclesiástica hostil a la perenne
tradición de la Iglesia no podrá frenar. La tradición es la esencia de la Iglesia y por tanto también su esperanza, incluso en la crisis actual. Terminamos cuando San Francisco de Sales en 1602, después de mucho y duro trabajo, aplastó el protestantismo en la región de Chablais, escribió en el arco del coro de la iglesia de Toulon, capital de esta región, estas palabras: Alégrate, oh Virgen María, porque solo tú has destruido todas las herejías en el mundo entero. El santo doctor de la Iglesia confiesa solemnemente a la Santísima Virgen como guardiana del fundamento de toda vida cristiana, de la verdadera fe católica. Pedimos a Dios que con la gracia suya de poder decir también nosotros: conozco mi fe católica. No me dejaré confundir por nada. Por esta fe integral, católica, estoy dispuesto con la gracia de Dios a morir. La fe católica es invencible. Gracias por su atención. Sí. Debemos decir que el Papa es solamente un serviente de la verdad, de la fe católica. El Papa no es el propietario de la fe, es solamente debe transmitir, un administrador fiel. Entonces, en algunos momentos de la historia el Papa no hace su deber de confirmar con clareza, entonces debemos apegarnos a la tradición de siempre, que es la voz de la Iglesia, porque la Iglesia es más grande que un Papa. El Papa es también un miembro de la Iglesia. Claro que la cabeza es visible, mas siempre la función del Papa è vicaria, ¿no? Importante, vicaria, non proprietario, vicaria. Después tenemos este ejemplo de San Pablo en las Gálatas, cuando él dice a los Gálatas: tened las tradiciones, non aceptad la confusión, la novedad. Y él dice mismo que yo comienzo a predicar una cosa diferente que usted han aprendido de mi boca antes de la tradición, non aceptad a mí mismo. Y mismo sea un ángel del cielo. Bien. Comienza a decir una cosa contraria a la tradición que usted ha recibido. San Pablo dice tradición. No debes aceptar, el mismo el ángel, el cielo. Entonces, la verdadera fe tradicional, constante, milenar, es para nosotros en estos tiempos de confusión la nuestra autoridad. Y debemos simplemente reafirmar esta verdad y decir: no somos protestantes que inventamos una verdad subjetiva, no, es la verdad de la Iglesia, la voz del magisterio constante, perenne. Y simplemente estas palabras tenemos y fielmente apegamos por amor al oficio del Papa, por amor a Roma, por amor a nuestra Madre Iglesia.
tardes, Monseñor. Muchas gracias por su visita y enhorabuena por su formación. Tengo una pregunta sobre el sacramento del matrimonio, concretamente hoy día que hay tantos ataques. ¿Qué 3 consejos puede dar a jóvenes matrimonios para que puedan mejor custodiar su unión? Muchas gracias. Sí, la familia es el futuro de la Iglesia, el matrimonio, la familia es la Iglesia doméstica. Y yo diré la primera cosa, aquello que el arzobispo Fulton Sheen ha dicho, ha escrito, se casa 3, no 2, casan 3. Es decir, que el matrimonio debe ser no entre 2, sino entre 3. Es decir, Dios debe estar en el medio entre los 2. Entonces, Dios en el medio de vuestra vida, cada día, siempre más. E la seconda cosa, mi ricordo del beato Carlos, imperador de Austria, el último emperador de Austria, que es beatificado, Carlos de Habsburgo, cuando en el día del casamiento, el matrimonio con su esposa Zita, él ha dicho a ella, ahora debemos ayudar mutuamente nosotros de ser santos y de llegar al cielo. Entonces, esto es, los 2 deben ayudar mutuamente de ser mejores cada día, ser más que de llegar al cielo, al paradiso. Y después la otra cosa es claramente la oración fundamental, una ley de hierro en la familia, la oración común. Y siempre yo diré el cuarto consejo de expulsar el yo, el ego. Es siempre nosotros, nos y tú. Y esto sería una vida buena, católica, humana, feliz. Claro, también con las cruces y sufrimientos, más con la bendición de Dios. Eminencia, la historia del cristianismo de la Iglesia es historia de persecución y de lucha por la fe. Tal vez uno de los fenómenos más recientes sea la de la propia cruzada española, en la que miles de personas fueron víctimas de torturas y asesinatos por la sola creencia religiosa, por la sola práctica religiosa. Pero sin un solo caso de apostasía. Me temo que esta fortaleza hoy no confía ni en ella ni en laicos ni en sacerdotes, pero puede darnos algún consejo en estos tiempos de incertidumbre, en el cual además estamos viendo, o parece que estamos viendo, algunos podemos, la aparición de falsos profetas y no saber dónde mirar o qué seguir. Si puede darnos un poco de luz. Sí, en los tiempos de confusión siempre debemos guardar la sobriedad, sobrio, de buen senso común, y no seguir estas cosas excéntricas, estos revelacionismos, aparicionismos, etc. Conservar la sobriedad siempre, como San Pablo ha admonestado los fieles. Sobrios, vigilantes, como San Pedro dice. Porque tenemos la nuestra fe. Si usted tiene los catecismos tradicionales, conocen la fe católica tradicional, entonces usted tiene la firmeza, la convicción ya,
Y por esta firmeza y convicción deben estar prontos de morir, ¿sí? Si Dios lo quiere. Y de sacrificar todo. Porque vivimos per el cielo, per la eternidad, no per el tiempo. Y después, sí, en este tiempo de confusión también es un tiempo de muchas gracias, no olvidar eso, porque Dios es talmente bueno que nos da gracias especiales de consolación, de méritos en el cielo, por la simple razón que debemos vivir en un tiempo de enorme confusión dentro de la Iglesia. Y Dios nos dará las gracias también. Aquí, más son notorios los rumores sobre mayores restricciones a la misa tradicional, a la misa de siempre. Son rumores. Pero en el caso de que se hicieran en efecto, ¿qué consejos nos puede dar a los fieles que seguimos la liturgia tradicional? Sí, permanecer fieles, porque es un tesoro más, uno de los tesoros más preciosos de la Iglesia en todos los tiempos. Entonces, permanecer fiel a pesar de prohibiciones, limitaciones, es al contrario, meritorio, que usted transmiten este tesoro inestimable de la liturgia tradicional a las próximas generaciones. Es vuestro deber también. Y en este caso no es desobediencia, al contrario, es meritorio. Y deben encontrar métodos, caminos o espíritu inventivo de celebrar a pesar de las prohibiciones la misa con prudencia, mas será un fenómeno temporal solamente, pienso, que pasará. Debemos ver en una visión más amplia, no solamente este breve tiempo de persecución, de la misa, etc. Es breve, relativamente, perché la Iglesia è per essenza sua tradizionale. La Santa Sede è per essenza tradizionale. Esto, de nuevo, nos tenemos que los papas serán completamente tradicionales. Esto, como siempre, los papas eran siempre, desde San Pedro, tradicionales. Esto es la esencia del papado. El papado divino puede ser obscurecido relativamente breve, porque en 2000 años este tiempo es breve que nos vivimos, y pasará. Y debemos implorar con mucha insistencia, con sacrificios, una intervención divina propiamente para darnos de nuevo papas 100% católicos tradicionales y cuanto antes. Para lo que las situaciones que pudieran ocurrir en un futuro
más o menos cercano, cómo podríamos solucionarlo, ¿no? Si nos es lícito recurrir en situaciones extremas a esa violencia. Gracias. Yo pienso el principio moral católico de la autodefensa, como se dice. Usted puede defender a sí mismo, a sus hijos, cuando es un agresor y quiere matar a usted o a sus hijos. Un padre de familia el deber de defender. En este caso es necesario de matar al agresor. No matar más para defender a sí mismo, a sus hijos, su familia. En este caso la violencia es moralmente permitida. En este caso pienso, en el caso de un padre de familia, mismo es obligatorio. Si él ha los medios de defenderse. Y en este principio se puede aplicar en otras ocasiones históricas, cuando una comunidad se debe defender a sí misma de un agresor. Además, deben siempre calcular las proporcionalidad, si vale la pena o no, para no derramar inútilmente la sangre. Debe ser con prudencia, mejor evitar, claro, la violencia física, siempre. Mas en casos extremos de autodefensa, pienso que sí, posible. Sí, yo quería preguntarle qué le podemos decir a aquellos católicos que se acercan a recibir la Sagrada Comunión sin estar en estado de gracia, cómo hacerles ver la gravedad de su acción y cómo recomendarles la necesidad de acudir al sacramento de la confesión. Sí, debemos recibir la Sagrada Comunión, claro, siempre en estado de gracia, porque si no, ¿cómo se dice? Es un sacrilegio, exactamente, un sacrilegio y un gran daño per nuestra alma, que al contrario el efecto. Recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado, es un efecto contrario. Entonces, debemos admonestar e instruir a las personas ignorantes que no pueden hacer eso. Es un acto de caridad hacia estas personas. Y por el bien de esta alma, de no recibir la comunión en este estado de pecado, de convidar al arrepentimiento, a la penitencia, purificar el alma y después recibir. Como se alguna de una malattia, doenza, enfermedad del estómago y no puede comer, se come, se un daño mayor aún. Entonces debe antes curar la enfermedad y después puede comer. Y así, por analogía, también la Sagrada Comunión. Sí. Querido Monseñor, gracias por el catecismo, gracias por su defensa de la liturgia tradicional. Sin embargo, creo que sería un error ver el problema únicamente fuera de nosotros, sino que también forma parte de nosotros. Por eso mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles cree usted que son los engaños diabólicos más frecuentes para frenarnos en el camino de santidad personal? Y que esto muchas veces se muestra de una manera bastante visible en la pérdida de toda autocrítica, en el celo amargo, en una actitud a veces hipócrita y farisaica, en una reducción de la fe a una simple ideología y en un querer reducir el misterio de la Iglesia al grupúsculo de turno. Es muy importante también pues que nos confirmen esto, que creo que es muy necesario.
Sì, io penso un peligro mayor en nuestra vida espiritual cristiana es el diablo, ¿cómo se dice? La autoilusión que nos tenemos de nos mismos y de no ver cómo somos diante de Dios, que somos pecadores y debemos convertirnos, debemos arrepentirnos, de pedir claramente, de ver nuestros defectos, pecados, para podernos ser mejor. Entonces el diablo puede, ceguera, como se dice, ceguedad espiritual, para mí es la más peligrosa, ceguedad espiritual interna, que no ve más tus pecados, tus defectos, y a veces ve tus pecados y defectos, pero no tiene arrepentimiento. Esto es muy peligroso, de no tener arrepentimiento, de no tener una voluntad firme de querer mejorar, ¿no? de querer progredir en el bien, en la perfección cristiana, en la vida con Dios. Esto es, yo pienso, muy importante siempre conservar. Claro, a veces no somos acusados cuando nos expresamos nuestras advertencias, admonestaciones con algunos fenómenos dentro de la Iglesia, mismo algunos documentos de la Iglesia ambiguos, con errores, y somos acusados de somos los fariseos, ¿no? que acusan estos fenómenos. No, no es farisaico. Si usted conserva personalmente una actitud de humildad, de arrepentimiento, no es una cuestión alta, otra, que un fenómeno público debemos con humildad propia, más con clareza, firmeza, de amonestar, avisar este peligro, este mal en la Iglesia. Es un servicio de caridad para la comunidad. Distinguir estos dos fenómenos, un fariseísmo personal, que usted no ve sus propios pecados, etc. Y la otra cosa, que acusar, admonestar los males evidentes públicos, que son un mal por toda la comunidad. Aquí hubo tu deber de caridad, de admonestar, de mostrar estos peligros. Monseñor, muchas gracias. Creo que esto es un problema, vamos a decir, que afecta mucho a toda España, especialmente como país, porque hemos tenido hasta hace muy pocos años, ahora mismo, como un tercio de los monasterios de vida contemplativa de la Iglesia Católica. Está faltando muchísimo educación en la fe, en las familias y en los cristianos de a pie. ¿Cree usted que puede ser esa la causa de que estén faltando vocaciones para la vida contemplativa que han sido pues, el sustento de esa evangelización de la que tanto nos habla el padre Gabriel? O toda América tenía detrás una monja rezando, siempre vio la vida entregada a Dios en el silencio en España. Y realmente, ¿cree usted que cómo reavivar la fe en la oración? Sí, yo pienso que los monasterios contemplativos, para tener de nuevo vocaciones, sono convencido, introducen la liturgia tradicional, la misa tradicional, el convento será lleno. No
non solamente la misa tradicional, la observancia tradicional, seria, de toda la vida monástica. Esto es atraente para los jóvenes, una seria, profunda observancia, caridad, liturgia tradicional. Esto se ha demostrado en Estados Unidos. Los monasterios de las hermanas con la misa tradicional crecen con muchas vocaciones, especialmente que las hermanas benedictinas en Kansas y otras. Entonces, yo pienso que esto sería una de las soluciones también. Pues muchísimas gracias, Monseñor, muchísimas gracias, don Alberto, muchas gracias, don Gabriel, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su difusión, por su apoyo, por su combate. Vamos a terminar este acto con la bendición de Monseñor. Cantaremos todos juntos el Christus Vinci y terminaremos escuchando el himno nacional de España. Posteriormente, Monseñor estará aquí en la mesa unos minutos para quien desee que le dediquen el libro. Les recuerdo que mañana hay un coloquio en alemán, por si quieren apuntarse a la salida, nos lo pueden decir y estaremos encantados de volver a verles. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. ¡Viva España!